Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, estoy con Gabriela Hola, Jagotnik del Estudio Montevideo. Bueno, seguimos entrevistando a arquitectos de todo el país a través de Arquilinky. La idea es conocerlos, saber un poco la historia del estudio, de saber qué hacen, cómo llegan los clientes, un poco de todo. Y que sean, obviamente, del interior del país, de acá de Buenos Aires también, pero recorrer la Argentina. Gaby, hola Ariel, ¿cómo estás? Muchas bien, todo gracias muy por la bien. invitación. Bueno, como comentaba, a ver, primero lo primero que me gustaría saber es un poco cómo nace Estudio Montevideo, cómo está conformado, a qué se dedican. Bueno, estuve en Montevideo, nació en el 2014, es decir, que este año cumplió 11 años. Somos tres socios, Marco Ferrari, Ramiro Veiga y yo, Gabriela Jagodne, quienes arrancamos con esto. Hoy somos 35 personas más o menos. Eh, y arrancamos sobre todo lo que es arquitectura comercial, es lo que de alguna manera nos dio el impulso a armar el estudio y a conformar la sociedad. Y a través del tiempo y de los años fuimos desarrollando el área de arquitectura también, y ahora tenemos dos áreas. Y en el 2019, mi socio Marco Ferrari se fue a vivir a Madrid y él abrió la parte internacional. Así que hoy tenemos el estudio también en Madrid y tenemos cada uno de los socios un área a cargo. Marco está con la parte internacional, Rami con la de arquitectura y yo en la parte de interior. Que interiorismo hacemos 100% comercial. Interesante. ¿Y cómo se manejan ahí con Madrid? ¿Cómo hacen ese ida y vuelta? Bueno, el headquarter, como le llamamos, está en Córdoba y siempre va a estar acá. O sea, toda la producción la tenemos acá. Como nosotros, nuestro servicio es el diseño y no es la parte construcción. Es exportable 100%. Así que, bueno, trabajamos para Estados Unidos, trabajamos para varios lugares afuera de España también. Eh, pero bueno, fue una historia que empezó en el 2019 y nosotros arrancamos a transitar todo lo que es la virtualidad. Así que cuando nos agarró la pandemia en 2020, por suerte, estábamos súper entrenados en todo lo que es el trabajo virtual. Y bueno, actualmente nosotros tenemos clientes en Estados Unidos por los que trabajamos de manera remota, así que bueno, eh, estamos bastante acostumbrados con el training de la distancia. Claro, ni hablar. Aparte, vos me decís que es un estudio básicamente proyectual, o hacen dirección de obra también. Exactamente. Sí, dirección de obra también, sobre todo, obviamente, las que tenemos acceso. Nosotros en el 2022 abrimos un estudio físico en Buenos Aires también. Entonces, bueno, todo lo que es dirección técnica hacemos principalmente en Córdoba, Buenos Aires y Madrid, porque son los lugares donde estamos físicamente. Eh, pero hubo casos en los que hacemos un seguimiento a distancia. Por ejemplo, no sé, hicimos un restaurante en Bélgica y le hicimos el seguimiento y fuimos 4 veces, o sea, pautamos la cantidad de veces que vamos y después le hacemos un seguimiento remoto, Hermoso. que sobre todo es hablar con los proveedores, hacer ajustes proyectuales según lo que vaya sucediendo en la obra. Bueno, tiene mucho que ver con el desarrollo de la obra y que el proyecto quede como nosotros lo pensamos. ¿Y acá en Buenos Aires cuántos son? Y acá en Buenos Aires son dos personas que están fijas y según necesidades abrimos eh, ampliamos y cerramos el equipo. Bueno, yo viajo una vez al mes, Rami viaja una vez al mes, tenemos una directora creativa aquí también, entonces bueno, tenemos como, y los project leader que están llevando el proyecto de Buenos Aires viajan para la visita a las obras, digamos. Claro, están en todos lados. Sí, sí, la verdad que, bueno,
de Buenos Aires fue un poco terminar de desarrollar la parte internacional, tenía que ver con también estar en Buenos Aires, porque, bueno, mucho de lo que pasa afuera pasa en Buenos Aires, entonces, bueno, necesitábamos tener esa sede. Y bueno, y naturalmente se fue dando y la verdad que hoy estamos, nada, trabajando en proyectos muy lindos que hay allá. Y bueno, nosotros somos unos curiosos, así que siempre que se dé una oportunidad, siempre decimos que sí, y vamos para adelante y estamos tratando de evolucionar en nuestro desarrollo. Ni hablar. Una de las cosas que yo siempre consulto es, nada, estuve hablando con gente de Tucumán, con gente de Corrientes, de Misiones, de Pinamar ayer. ¿Cuál es la diferencia que notás vos de hacerlo desde Córdoba con haberlo hecho en Buenos Aires? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Con todas las implicancias que ello lleva. A ver, eh, A ustedes igual mucho la distancia no les importa. no, tal cual. No, yo creo que uno tiene un amor muy grande por su ciudad, por el desarrollo. Yo creo que a nosotros nos mueve mucho esto de poder aportarle a la ciudad algo, de poder hacer que evolucione el diseño dentro de la ciudad. Creo que en ese sentido nosotros en Córdoba pudimos trabajar mucho con respecto a eso, porque bueno, venía muy atrasado en cuanto a Buenos Aires. Vos ibas a Buenos Aires y estaba años luz de lo que había en Córdoba. Entonces hubo mucha oportunidad, digamos, dentro de eso. Y creo que esa oportunidad la supimos aprovechar en su momento. eh, y creo que ese fue el gran detonante, digamos, para que nosotros pudiéramos crecer como estudio. Entonces, quizá en Buenos Aires, al estar más evolucionado, al haber muchas más cosas, es más difícil, no lo sé, pero creo que hay mucho más competencia, hay mucho más, quizá hacer el recorrido que nosotros hicimos y llegar a las personas que nosotros llegamos en una ciudad más chica es más fácil, digamos, que en una ciudad más grande. Eh, y por otro lado, creo que nosotros tenemos a favor que está todo para hacerse. Entonces, era para lo que quisieras, había lugar. Hoy está muchísimo más desarrollado, hay muchísimo más eh, sí, conocimiento sobre el tema. Entonces, por un lado, logramos de alguna manera hacer que evolucionara, sobre todo el comercial en Córdoba, que estaba muy atrasado. Entonces, dar lugar también a que nuevos personajes aparezcan, que también está buenísimo. Y bueno, y eso también nos dio la seguridad o el impulso para poder pasar a Buenos Aires, porque no es lo mismo ya tener una base que arrancar de cero en un lugar que uno no conoce. Eh, pero bueno, yo creo que Córdoba es un lugar lleno de talentos. Los chicos que nos acompañan en el estudio son gente increíble y bueno, creo que eso es algo que promovemos desde Córdoba, digamos. El talento que hay, la, el diseño, la cabeza, a mí me gusta mucho cómo piensan y cómo nos divertimos. Y haber ido, haber ido a tema de arquitectura comercial, ¿tuvo que ver con un desafío de ustedes o se fue dando por los clientes que llegan? Porque a veces uno decide y otras no. A mí la arquitectura comercial me encanta, sobre todo por el cliente, ¿no? Es otro ritmo Mm. totalmente distinto al de una vivienda, totalmente Sí, distinto. sí, totalmente. Mira, desde lo personal te puedo contar que fue una búsqueda. Yo trabajé en la construcción, nada que ver, y a mí me había cansado, estaba harta de renegar con la obra gruesa.
Un día estaba en una ferretería y digo, ¿qué hago acá? O sea, ya puedo estar yo, puede estar cualquiera que da lo mismo, no le estoy agregando ningún valor a esto. Ya era fletera más que otra cosa. Y, y bueno, y ahí dije, no, no, no quiero hacer más esto. Y siempre cuento que fui con todas estas inquietudes de mi hermano, que es más grande que yo y él es arquitecto. Y me dijo, bueno, empieza a observarte, a ver qué te gusta, qué quieres hacer. Y bueno, un día hojeando una revista me di cuenta que vi una foto de un hotel y digo, esto quiero hacer, me encantaría hacer un lobby de un hotel, o sea, que elegir las alfombras, los sillones, las lámparas, que estaba muy alejado de lo que hacía. Imagínate, yo estaba todo el día en la obra sucia, eh, viendo caños, revisando instalaciones, o sea, nada que ver. Y digo, ¿por qué alguien contrataría para hacer esto? Y bueno, yo estaba en pareja con Rami y bueno, y con Marco hablando un día y dijimos, che, nos alquilemos una oficina para compartir trabajo, en realidad para compartir espacio de trabajo. Y conocimos a Pablo de la Torre, que es Un era genio. un arquitecto, sí, un arquitecto que, bueno, un diseñador que para mí resumía lo que yo quería hacer. O sea, yo le conocí a él y dije, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo que hace este tipo. Y bueno, y pusimos las oficinas dentro de un edificio que le había hecho, que se llama Corazón de Manzana. Y, y bueno, y a partir de ahí empezó una relación con él en el cual empezamos a laburar en arquitectura comercial. Empezamos con restaurantes, empezamos con gastronomía y la verdad que me apasionó, me apasionó. Marco se recopó también. Rami fue absorbiendo toda la parte de arquitectura, porque siempre todo tenía su parte de arquitectura, entonces también él fue absorbiendo esa parte, porque, viste, cada tanto caía una casa, él siempre fue más de la parte de arquitectura. Y bueno, y así nos asociamos con él y empezamos a laburar un montón, y estuvimos un par de años laburando juntos, bueno, aprendiendo del rubro, aprendiendo de lo que es la arquitectura comercial. Y bueno, nos formamos en eso y la verdad que para mí, si bien es muy, así como decir, es muy cansador, porque es muy cansador, porque tiene como, siempre decimos, o es una maratón, ¿viste? La arquitectura tradicional es una maratón, uno tiene tiempo Sí. de desarrollarlo. Y estos son los 100 metros llanos, tenés que darlo todo en 100 metros. Y, y con muy poco tiempo, con los clientes que ya alquilaron el lugar, que quieren que lo resuelva rápido, bueno. Y la verdad que si bien te estresa todo eso y te genera esa ansiedad de que tenés que cumplir con tiempos y demás, bueno, los resultados se ven al instante, podés sacar fotos, podés estar hasta el final de la obra, podés llegar a los últimos detalles. Nosotros nos metemos hasta, no sé, la música, el perfume, cómo se visten los mozos. Entonces, de alguna manera, Claro, uno ves la puede ver totalidad de la obra. completo lo que... Exacto. Que es muy difícil en la arquitectura tradicional, porque siempre terminas y te falta algo, se quedaron sin plata, el paisaje tiene que crecer. Es como que nunca está terminada 100% o muy pocas veces está terminada 100%, tienen que pasar un par de años para poder verlo. Entonces creo que eso me seduce un montón. Esto de empezar y terminar cosas nuevas todo el tiempo. Nosotros hemos hecho cosas desde, no sé, desde esta librería, por ejemplo, que tenemos acá atrás, Esa es cuate, hasta ¿no? Cuate, cuate. esa es Cuade, Cuade. Vale. Hemos hecho, no sé, carnicería, verdulería, no sé, cualquier cosa de lo que se te ocurra y el rubro que se te ocurra, hemos hecho oficina, eh, de lo ya te digo, en Bélgica, acá, bueno, y uno tiene que aprender todo el tiempo cosas nuevas, y está buenísimo aprender Claro, de te vas los desarrollando en negocios. temas, ¿no? Exacto. Bueno, y últimamente estuvimos trabajando mucho en centros comerciales, nosotros hicimos la remodelación ahora del centro comercial de Nordelta. Y bueno, vas aprendiendo sobre macroescalas, microescalas, y es hermoso.
Es hermoso Aparte, cuando tu los obra termina, desafíos. ellos empiezan a facturar. Bueno, Entonces siempre digo eso yo, el tiempo siempre digo es eso. clave. Es la relación más sana que hay, porque en la arquitectura el dueño de la casa te odia porque le falta poner un montón de plata, le hiciste poner un montón de plata, quedó con deudas, o sea, siempre algo le faltó. Y en cambio en lo comercial empiezan a facturar, entonces si factura, funciona bien y ya hay un montón de temas que se olvidan, digamos, y cuestiones que pasan. Y también una cuestión de mantenimiento, o sea, los locales también tienen una cuestión de que uno puede volar y generar historias y hacer cosas locas. Y bueno, hay una apertura hacia que uno proponga, uno haga, no sé, a mí me encanta explorar cosas diferentes. En el estudio nos la pasamos inventando historias, y entonces te lleva la creatividad a otro nivel. En cambio, en lo privado, muchas veces, bueno, uno tiene que hacer lo que al privado le guste, tiene que ser algo que perdure en el tiempo, tiene que ser eh, algo mucho más tranquilo, por así decirlo. Sí. Entonces, entonces bueno, creo que nos da las dos cosas, ¿no? O sea, nos da, tenemos el ritmo constante y suave, digamos, de la arquitectura, que va desarrollando un estilo, que va desarrollando una forma, y por otro lado tenemos el rock and roll de lo comercial, entonces, bueno, creo que todo eso nos va haciendo eh, tener una diversidad dentro del estudio que está muy divertida, o sea, está muy bueno. Y con respecto al pensamiento para hacer estas obras, yo me anoté un par de cosas que vi en la página que me llamaron la atención y que me parecen muy piolas porque realmente en la arquitectura en general no las vi y no se contempla por ahí tanto la poesía. Y nada, una era contar historias que me llamó la atención y que me parece que está bueno porque en definitiva uno tiene que inventarse un cuento siempre, pero decirlo tan claro como contar una historia dentro de la arquitectura me pareció interesante. Y el otro concepto es la arquitectura del alma, que tiene que ver con el espacio y como la calidad espacial, ¿no? Si me podés contar y ampliar un poco de eso, me parece muy interesante. Bueno, nosotros hicimos un montón de reflexiones acerca de qué era lo que nosotros hacíamos y qué era por ahí nuestro why o por qué estamos o qué hacemos, o sea, qué es lo que nos mueve y nos motiva realmente. Y llegamos a la conclusión de que nosotros somos una plataforma que busca inspirar tanto al usuario de los lugares que diseñamos, tanto a los colaboradores que participan dentro de los proyectos, a los clientes que nos contratan para hacer esos proyectos. Inspirar, nosotros lo llamamos como esto de que te genere algo, digamos, que te den ganas de hacer algo o incluso a los colegas, o sea, si nosotros con algo que hacemos inspiramos a otro a hacer también, también estamos logrando nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo es transformar de alguna manera a quienes atraviesan los proyectos. Ya sea llevarte un recuerdo, una memoria, algo que te pasó, algo que te impactó, eh, a los colaboradores, proveedores, que cuando estén haciendo eso también tengan esa vivencia, y a los clientes en la relación y en el proceso que les pase lo mismo. Eh, es como algo que va mucho más allá del diseño, de crear cosas bonitas, sino más profundo, digamos, que nos motiva a, a tomar decisiones o a puntualmente hacer cosas. Y bueno, y nosotros encontramos el camino de contar historias para lograr esto, eh, generarle a una persona una memoria, un recuerdo, transformar a las personas de alguna manera, tiene que ver con las historias que nos contamos. Y cada proyecto para nosotros es una historia nueva. Eh,
Y eso creo que es lo que nos impulsa y creo que es lo que más nos gusta de nuestro trabajo, Es lo que, la historia. es lo que los distingue también, ¿no? No sé, yo hace un tiempo hablaba con un arquitecto tucumano, que es Santiago Vitar, que me decía que él lo seguía mucho a ustedes. Me dice, me gusta mucho lo que hace Montevideo. Yo también los vengo siguiendo hace bastante, porque también trabajo en un estudio donde hacemos bastante arquitectura comercial. Y nada, hay algo que distingue la arquitectura de comercios o comercial o de retail, lo que hacen ustedes, del resto. Y me parece que tiene que ver un poco cuando yo me puse a investigar un poco para charlar con vos y qué sé yo, dije, "Ah, acá hay algo más". Me parece que en ese contar historias hay algo mucho más profundo que solamente hacer arquitectura comercial que quede linda o que tenga una luz determinada. Que es un poco también lo que veía en Pablo, que justo lo nombraste, que bueno, falleció hace poco, ¿no? Eh, Así que nada, me parece que está súper piola. Y por eso también un poco la charla con vos, ¿viste? Iba, iba a hacer algo que me parece que explica, yo te vengo siguiendo hace bastante en las historias de Montevideo y la verdad que hay algo ahí que me produce esto. Cuando vos me contás que tienen un estudio que está en Madrid, que tienen una obra que está en Bélgica, que tienen parte del estudio en Estados Unidos y parte en Buenos Aires, es un estudio que es totalmente distinto, ¿no? Es otra escala, es otra cosa. Nada, me resulta muy interesante todo eso. ¿Cómo se llega a eso? A ver, bueno, pasaste por un montón de emociones en lo que dijiste. Bueno, principalmente lo de Pablo que me toca muy personalmente. Eh, que él es una persona que para mí cambió la forma de ver la arquitectura comercial, sobre todo acá en Córdoba, que, que generaba escenografía, generaba mucha alma en todo lo que hacía. Y yo creo que tiene que ver con el amor que uno le pone a lo que hace, la pasión con la que uno lo hace, porque yo sé en primera persona que cada obra que hizo dejó un pedacito de su alma y de su corazón, y la verdad que eso para mí es algo admirable en una persona porque quiere decir que te comprometes 100% con lo que estás haciendo a otro nivel, digamos, o sea, a un nivel profundo y de conexión muy profunda con lo que estás haciendo, que no tiene que ver con los materiales que elijas, no tiene que ver con las resoluciones que hagas, tiene que ver con, con ir un poquito más allá de de lo que está ya por defecto. Es como la primera solución que a vos se te ocurre, bueno, dale una vueltita más. Llévala a un nivel de, de sensibilidad, de perfección, de detalle, que realmente te emocione. Y yo creo que pasa eso, cuando vos ves esos detalles, te genera cosas. Vos, inevitablemente vos ves una textura, ves algo que decís, es increíble cómo se logró esto. Este nivel de detalle, este nivel de pensar cada rinconcito. Bueno, creo que eso tiene que ver con la pasión, con la dedicación, y que cada uno va dejando un pedacito de sí en eso. Eh, y el otro lo lee, lo ve. Es inevitable, eso no sé, no se puede explicar y no se puede manualizar. Eh, Eso por un lado. Pero creo que viene más o menos de lo mismo, ¿no? Creo que uno de los valores que nosotros tenemos y que ponderamos tiene que ver con lo profesional, tiene que ver con ser profesionales, tiene que ver con ser impecables con lo que hacemos, que no quiere decir de no equivocarse, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos, o sea, equivocarnos nos equivocamos todos y siempre lo hablo con el cliente, que yo no puedo prometer que no me voy a equivocar, no puedo prometer que a mi equipo no se va a equivocar y no puedo prometer que voy a cumplir con tus expectativas, o sea, jamás voy a poder. Eso es eh, clave. eso a partir o sea, de la reunión número uno queda aclarado eso porque me ha pasado de decir, yo contraté a Estudio Montevideo
Y bueno, le digo, pero somos seres humanos y todos nos equivocamos y lo único que te puedo prometer es que te voy a atender el teléfono todas las veces que sea necesaria, voy a ir, lo vamos a resolver, pero problemas vamos a tener. O sea, sea estoy en Montevideo, sea el que sea. O sea, si te dicen que no va a tener un problema, te están mintiendo. Eh, entonces, pero si hay algo que nosotros sí valoramos mucho es esto, ¿no? El ser profesionales, en ser sinceros, en decir lo que uno hace bien, decir lo que uno hace mal, eh, hacer equipo con un cliente. Nosotros somos muy de esto de llegar a un entendimiento tan profundo que te sientas parte del mismo equipo. Y bueno, y creo que todos los saldos que hemos dado, tanto en la internacional, en abrir el estudio en Buenos Aires, en trabajar para Estados Unidos, todo siempre fue, bueno, a ver, se da esta oportunidad. ¿La tomamos? Sí, siempre dijimos sí. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos preparemos para esto. Eh, hicimos un montón de asesoramiento para ser internacional. Yo ahora estoy haciendo un MBA, o sea, Rami tiene un máster, Marco también, o sea, cada persona que trabaja en el estudio se desarrolla para poder llegar a lo que quiere, o sea, digamos, no todo queda bueno, diseñemos bonito y nada más. Detrás de todo esto hay un montón de trabajo, hay un montón de horas de reuniones, de capacitaciones, de asesorías, no sé, yo lloré un montón. Bueno, Bueno, está bueno que lo cuentes también, ¿no? Porque es súper piola eso. Nada, mostrar que obviamente uno ve Estudio Montevideo y ve una empresa, no ve un estudio, sino que ve algo como mucho más exacto. serio. Y creo que eso también te posiciona de una manera distinta, no es un estudio de dos o cuatro personas que tal vez uno le puede encargar una casa, sino que es algo un poquito con más espalda, te diría. Así que eso se nota. Sí, nos hemos dedicado a procedimentar, tenemos una estructura, eh, tenemos mucha gente de soporte trabajando, estamos trabajando en nuestro propio sistema de gestión. eh, Cada proyecto se trabaja como contabilizando horas, o sea, detrás de todo esto hay un montón de trabajo en cuanto a la parte estratégica, o sea, hay mucho, mucho laburo, de muchas horas. Yo te digo que paso más horas en reunión de este tipo que de diseño. El diseño te diría que pasa a ser una de las cosas que más aceitadas tenemos y que, mm, y que los arquitectos que entran y todos los diseñadores que trabajan en el estudio, digamos, es la parte que todos sabemos, digamos, es la parte que es más fácil de desarrollar. Pero toda la otra, los arquitectos no la saben. Entonces, Claro, claro. las Es la que estamos hay que desarrollar aprendiendo. después de la carrera. Yo tenía un docente que me decía, Exacto. aprender a diseñar y a diseñar rápido porque después ese tiempo lo vas a necesitar para buscar clientes, para toda la parte administrativa, que es mucho más importante, ¿no? Decía. Totalmente. Y la verdad que, si bien nosotros de alma siempre vamos a ser diseñadores y siempre nuestro core está puesto en eso, en contar historias, en generar conceptos diferentes y en esto, bueno, todo lo otro hace que esto funcione. Y, mm, y realmente creo que esa es la visión que hoy tenemos y la misión que nos hemos puesto para desarrollar el estudio. Y bueno, independientemente a lo que, no sé, por defecto viene por ser arquitecto. Entonces, nada, cuando me dijeron que nos teníamos que convertir en empresarios, me acuerdo patente que volví llorando a mi casa. Volví llorando en mi casa porque, bueno, uno tiene hijos, o sea, yo tengo dos hijos con Rami, y dije, no, 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 no quiero, no, no, no quiero, no tengo ganas, no. Porque no solo eso, sino que había que aprender a hablar inglés bien, porque, bueno, cuando uno internacionaliza el estudio, tiene reuniones en otro idioma, bueno, y cuando decís, todo esto tengo que hacer, ¿para qué? No, no. Y bueno, después, bueno, las ganas, el poder superarse, el ver hasta dónde llega. Siempre con Marcos nos reímos porque decimos, en realidad yo pago por ver, o sea, yo todo esto lo estoy viendo hasta dónde llega. Y bueno, un poco, un poco es eso.
el año pasado me tocó ir a dar una charla a Kansas en inglés y a Marco a Arabia Saudita. Y realmente, nada, cuando estás ahí decís, ¿qué hago acá? O sea, ¿de dónde, cómo terminé acá haciendo esto? Y bueno, y uno se sube, hace y decís, bueno, vamos, y a algún lado llegará. Eh, pero bueno, muy agradecido siempre de poder estar a donde estamos y seguir aprendiendo y creciendo. No, y aparte tiene otra complejidad que es también que, bueno, tu socio es tu marido, ¿no? Y no la decimos, pero es una complejidad. Igual hay muchas parejas en arquitectura, desde Mantiola y todos ellos Sí. hasta hoy hay varias. Creo que se da por el tiempo que uno le dedica también, ¿no? A la arquitectura. Vas a hacer Es tu como su nueva vida, o vida. sea, mi hijo, nada, habla en el idioma de la arquitectura, yo digo, ay, pobres, pero no sé, desde es la hora de decorar el cumpleañito y yo les veo y digo, ay, no, pobre, ya le arruiné. Bueno. Eh, Pero bueno. Bueno, una cosa que me interesa saber de ustedes es eh, ¿qué arquitectura mirás de acá de Argentina? ¿Arquitectura, interiorismo o de afuera es más fácil? De afuera es más fácil, pero de acá de No, pero es Argentina, muy porque fácil. la plataforma Ay, tiene esta que pregunta se ver la con esta arquitectura pregunta argentina. se la tendría que hacer a Rami, que es el arquitecto del grupo. Yo no me autopercibo arquitecta. Mira, a mí, te voy a ser sincera, la arquitectura en sí misma, así como arquitectura, no miro mucho. A mí me gusta lo comercial, o sea, a mí me gusta la arquitectura comercial, me encanta lo que hacen los chicos de Hitsi y Militelo, por ejemplo, que yo creo que ellos tienen, bueno, tienen muchísimos más años en el rubro y también tienen una búsqueda muy plástica y de materialidad que a mí me encanta. M. Carranza, que es una, creo que escenógrafa muy buena y que también cuenta historias y eso me gusta también, la seguimos bastante. Bueno, después hay estudios de afuera que me gustan. Em, Puedes nombrarlos, Van ¿eh? ahora, Van ahora también está también haciendo muchas cosas que son muy lindas. Nosotros en algunos proyectos hemos trabajado bueno, con la parte de construcción de ellos, eh, ¿Con quién, perdón, no escuché porque justo te interrumpí? con Van. Ah, Bueno, y acá en Córdoba también hay muchísima gente muy talentosa que hace. Hay unos chicos que se llaman FM, que no son muy conocidos, pero, o sea, ellos no son muy autobombo, pero hacen cosas muy lindas. Bueno, nada, de los colegas también, a mí siempre estamos en contacto, bueno, todo Casa Foda siempre hay muchísimas cosas hermosas para ver. Ahora justo estaba ahora en Córdoba, todavía no fui a ver esta. Eh, y de afuera, a mí me encanta Lázaro Rosa Violán, que es de Barcelona, y una de las chicas que trabaja en el estudio está trabajando en él, me parece de otro planeta lo que hace. Eh, Realmente es, es un artista, te diría, de lo que hace. Tener un elefante adentro de un espacio, así, unas cosas espectaculares. Eh, bueno, creo y bueno, y arquitectura le tendremos que preguntar a Rami, porque yo de arquitectura, te soy me sincera. parece perfecto. No, no, igual creo que por ahí la pregunta es más bien qué te inspira, ¿viste? ¿Qué es lo que, a quiénes seguís para hacer la arquitectura que haces o para hacer el interiorismo que haces o lo que hagas? ¿Qué es lo que te inspira? Ese es como un poco el concepto de la pregunta y estaba muy bien contestado. Sí, sí, creo que nos inspira mucho también, qué sé yo, no sé, el año pasado fui a Milán y me inspira mucho las personas, o sea, yo te soy sincera, a mí me inspiran las historias. Fui a conocer a Paola Lenti y me volvió loca, pero me volvió loca su cabeza, lo que ella piensa, es tremendo, o sea, de decir, la vi así una mujer que hace
que agarra proyectos de otras personas y los ayuda a potenciarlos y nada, me pareció espectacular. Eh, Creo que también eso, ¿no? O sea, me inspiran mucho las personas y de distintos rubros, ¿eh? No necesariamente tienen que ser de arquitectura ni de diseño. Nosotros laburamos con muchos diseñadores gráficos, me encanta lo que hace. Eh, Así que bueno, eso un poco. Bueno, nos quedan 2 minutos, con lo cual voy a aprovechar para hacer una especie de cierre. Te agradezco un montón, la verdad que tu tiempo sos muy amena. Me encanta charlar con gente súper amena porque se va dando la charla como mucho mejor. Nada, y para cerrar, nada, me gustaría que cuentes algo con lo que vos quieras cerrar, con lo que te parezca. Es totalmente libre. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy linda charla. De feriado, que hay que decirlo, que estamos relajados. Sí. Eh, la verdad que, bueno, en este camino, nosotros en estos 11 años que recorrimos, eh, pasó muchísima gente por el estudio y nosotros lo llamamos plataforma porque en eso lo que hoy tenemos como estudio en Montevideo fue creado y desarrollado por cada persona que pasó por el estudio. Y entonces nosotros hacemos siempre pie en eso, en que somos un equipo, que trabajamos todos juntos y para hacer lo que nos gusta hacer. Entonces creo que esto es lo que me gustaría cerrar, que esto no se trata de nosotros tres, por eso se llama Estudio Montevideo y no nuestros apellidos ni nuestros nombres, sino en lo colectivo y lo colaborativo y en que hoy Estudio Montevideo es lo que es el pedacito de alma que cada uno aportó y aporta dentro de lo que hacemos.